Bueno, en esta ocasión nos toca hablar del campo eléctrico. En este caso, bueno, vamos a revisar cuál es el campo eléctrico, ¿no? Como habíamos visto, hay una interacción entre partículas a través de una fuerza, ya sea de repulsión o atracción, entre partículas cargadas. Estas partículas pueden llegar a moverse, ¿no? A través de esta fuerza. Y aquí el punto fundamental es preguntarse, ¿y cómo es que estas partículas pueden experimentar una fuerza si hasta el momento nosotros conocíamos que las fuerzas pues se transmitían a través del contacto? O sea, para poder empujar un objeto, por ejemplo, pues nosotros necesitamos eh, empujar, tocar el objeto y así poder transmitir la fuerza, ¿no? De nuestras manos, de nuestro cuerpo, sobre el objeto que vamos a mover. En este caso, como hemos visto, las partículas no se tocan, sino que por algún fenómeno, estas partículas pueden sentir esa atracción o esa repulsión a una distancia, ¿no? Y la explicación de esto, bueno, se da ese fenómeno que explica esta parte es justamente el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico está establecido alrededor o lo establece alrededor de una partícula cargada, ya sea positiva o negativamente. Entonces vamos a ver o vamos a definir al campo eléctrico. Entonces un campo eléctrico existe en un punto si una carga de prueba en ese lugar experimenta una fuerza eléctrica, que es lo que ya habíamos hablado, ¿no? La dirección de la fuerza, en este caso, depende del signo de la carga de prueba. Obviamente, si es positiva o negativa, determina el sentido del campo. Y la magnitud del campo, en este caso, se calcula como la fuerza dividida por la carga, mostrando la intensidad de la interacción eléctrica. Entonces, vamos a ver. Esto en términos de ecuación, nosotros podemos definir al campo eléctrico que es igual a una fuerza, ¿no? Dividido entre la carga de prueba. Si regresamos a la parte del dibujo, nosotros podemos ver que en este caso tenemos una carga de prueba que le hemos puesto Q0, en donde esa va a ser la carga y la vamos a poner en el punto P, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos, ¿no? Entonces nuestra carga de prueba y en el caso de que esa carga de prueba sea positiva y nuestra carga que estamos estudiando sea positiva, entonces va a haber una repulsión y entonces vamos a establecer que esta carga que nosotros tenemos pues obviamente establece un campo eléctrico a su alrededor y si nosotros quitáramos como en la figura B esa carga de prueba, pues veríamos que ese campo eléctrico sigue ahí a pesar de que nosotros hemos quitado la carga de prueba, ¿no? Y bueno, obviamente si nuestra carga de estudio es negativa, bueno, pues el campo eléctrico apuntaría hacia la carga, ¿no? Porque en este sentido nosotros definimos al campo eléctrico con una carga de prueba positiva. Entonces, positiva, en la carga de estudio con positivos se hacen una repulsión o tienen una fuerza de repulsión, lo que empuja la carga de prueba a una distancia mayor. Y en el caso de esta carga, ¿no? Al tener una carga de prueba positiva, pues hay una atracción hacia la misma carga. Entonces, podemos explicar que el campo eléctrico está dado por una fuerza, ¿no? Dividida entre la carga de prueba. En este caso también podríamos nosotros definir, y de hecho esto va a ser importante para temas posteriores, como la energía potencial de un campo eléctrico, ¿no? Que es la fuerza, es igual a una carga Q0 de prueba por el campo eléctrico, ¿no? Recordemos que pues le ponemos las flechas a las cantidades eh, para decir que son vectores, ¿no? Entonces la fuerza es un vector y el campo
eléctrico es un vector. Que también nosotros ya conocemos que la carga, ¿no? Que la fuerza, ¿no? Por la ley de Coulomb está dada por, vamos a anotarla aquí. Ok, ahorita vamos a quitar vectorial, vamos a hacer un poco más fácil esta situación. Entonces, decíamos que la fuerza está dada de una constante, la constante de Coulomb, ¿no? Kc, por una carga Q1 por Q2 sobre la distancia que la separa, ¿no? Que la teníamos como R cuadrada, que es la distancia cuadrada que existe entre las dos cargas. Ahora, si nosotros regresamos al diagrama, efectivamente tenemos una carga, ¿no? Que a esta le llamaríamos Q, vamos a llamarle Q, y a esta carga Q0, ¿no? Entonces tenemos las dos cargas que están ejerciendo o que están involucradas en este fenómeno, ¿no? Y que por este lado tendríamos que sustituir, ¿no? Que sería Q, entonces F, una de las cargas la pusimos como Q mayúscula, entonces sería la constante de Coulomb por la carga en la que vamos a estudiar el campo eléctrico, ¿no? Que establece esa carga, por nuestra carga de prueba, que es Q0, sobre la distancia que existe entre ellas al cuadrado, ¿no? Que es R cuadrada. Ahí. Entonces, el campo eléctrico justamente va a estar definido por esta ecuación, que es la constante, ¿no? De Coulomb, por la carga, de la cual vamos a estudiar qué campo eléctrico establece a su alrededor, y este Q0 se va a eliminar con este Q0 que divide a la fuerza. Entonces lo único que me importa realmente en el campo eléctrico es la carga justamente que nosotros estamos estudiando. Entonces prácticamente la carga de prueba no afecta el campo eléctrico que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y la distancia al punto al que nosotros queremos estudiar. Entonces, esta ecuación va a ser muy importante para resolver los ejercicios. Y bueno, justamente vamos a hablar de las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico en donde pues obviamente podemos tener dos tipos, la positiva, cargada positivamente, y cargada negativamente. Primero es que hay que recordar que el campo eléctrico es un vector, ¿no? Y que por lo tanto tiene una dirección. ¿Cuál va a ser la dirección de ese campo eléctrico? Pues justamente van a ser todas las líneas que estén perpendiculares, ¿no? O que vayan perpendicularmente saliendo de la carga, en el caso de una carga positiva, ¿no? Hacia afuera. Y cuando la carga es negativa, cuando la carga de esto es negativa, entonces apuntarán hacia adentro, ¿no? Todas, obviamente, de forma perpendicular a la superficie. En este caso, pues normalmente nosotros para ejemplificar, ¿no?, los ejercicios en este punto, pues normalmente nosotros ponemos cargas esféricas, lo que va a implicar que todas las líneas de campo eléctrico se van a acercar de forma radial. Número 2, el número de líneas por unidad de área que atraviesa una superficie perpendicular a las líneas es proporcional a la fuerza del campo eléctrico en una región dada. Esto quiere decir que entre más intenso nosotros tengamos el campo eléctrico, por lo tanto la fuerza, ¿no?, que genera ese campo eléctrico, pues nosotros vamos a tener una mayor cantidad de líneas, ¿no? Entonces, entre más fuerte sea el campo, más líneas vamos a dibujar. Entre menos intenso sea el campo, menos líneas vamos a dibujar. Ok, y bueno, entonces, esta es la parte teórica. Vamos a resolver ejercicios para ver cómo se aplica ya a los problemas estos conceptos.